Interfase. Radio Educación presenta Interfase. Conecta tu mundo. Queridas audiencias de Interfase 1060, qué gusto poder estarle acompañando en estas fechas, en donde sea que ustedes se encuentren. Estamos todo el equipo de Interfase 1060 listos para poder compartir con ustedes noticias en tecnología, particularmente unos de los grandes temas que han estado acaparando parte de las noticias que están circulando a nivel nacional e internacional. Y bueno, a esto estaremos dedicando nuestros programas. Yo soy Natalia Luna y saludo y acompaño con mucho gusto a Laura Viadas. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Natalia Luna. Pues efectivamente para nosotros justamente estas fechas son el doble placer, es un doble honor para nosotros que escoja justamente dedicar un ratito de ese espacio suyo, ya sea de asueto o digamos que de distintos tráficos, sí, porque también es que hay más tráfico o hay menos tráfico, pero bueno, donde quiera que usted esté, como bien lo dice Natalia Luna, aunque quien realmente tiene ese sello, ahora mismo lo vamos a saludar. Donde quiera que usted esté, muchísimas gracias y ojalá que este análisis de la experiencia que tenemos con la tecnología le sea productivo e interesante. Pero siempre, por supuesto, de mano de nuestros expertos. Felipe Barús. Hola Laura, hola Natalia, muy buenas tardes. Aquí saludándolos como todos los jueves en estos días de asueto, como bien dices, Laura. Ángel, buen día. Muchísimas gracias, Natalia, Laura, Felipe. Un saludo a todo nuestro público en cualquier rincón de internet en donde esté. Y recuerden que aunque este programa es previamente grabado, podemos llegar a sus mensajes, comentarios, sugerencias, si las hacen llegar a través de la transmisión simultánea que tenemos en las redes de Radio Educación. Estamos en Facebook, estamos en YouTube y en X. Ahí pueden dejar cada uno de sus comentarios y también pueden escribirnos un WhatsApp al 55 12 33 29 15 y pues por ahí estaremos también pendientes. Máster Felipe, Laura, Ángel, bueno, pues hemos estado todos al pendiente de lo que ocurre en la guerra en Medio Oriente, pero también esto ha tenido un impacto muy importante en la tecnología, la escalada militar que ya está golpeando al sector tecnológico global, estimado Felipe. Sí, efectivamente, desafortunadamente este tema de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y que desafortunadamente ya involucró a otros tantos países, está causando su buena cantidad de estragos en el mundo de la tecnología. Hemos hecho un breve resumen y cabe destacar esto de breve porque desafortunadamente el impacto es enorme, enorme, por supuesto, en vidas y en muchos otros aspectos. Pero bueno, desde el punto de vista del mundo de la tecnología hicimos un resumen de 10 puntitos de lo que está sucediendo, cómo afecta y cómo nos va a pegar a todos de una u otra forma. Así que pues los tomamos. No sé si gustas, Ángel, vamos uno y uno o cómo te gusta que lo manejemos. Adelante, sí, vamos uno y uno. Si quieres, empieza tú y yo te sigo. Órale, me parece bien. Pues el primer tema, y esto ya lo habíamos platicado en programas recientes, es los ataques físicos a centros de datos e infraestructura tecnológica de telecomunicaciones y de cómputo. Empresas como Amazon reportaron que se han volado literalmente ya con un misil o una bomba centros de datos que están ubicados en algunos países de Medio Oriente. Y pues esto afecta, evidentemente, afecta económicamente, afecta en servicios y pone a prueba los famosos planes de recuperación en caso de desastre, de manera que los usuarios, es decir, todos nosotros, ni siquiera nos enteremos de que hubo esta problemática y todo siga operando lo más normal posible, es decir, que podamos seguir comprando en Amazon, seguir las entregas, etcétera, etcétera. Este es el primero de los reportes que hemos visto. Hay muchas empresas que están reportando fallas graves en sus centros de datos, en sus centros de telecomunicaciones, en sus lugares de almacenamiento de información. Y pues bueno, todos están evidentemente en alerta y tomando en cuenta qué hacer para mitigar o minimizar la afectación de esta destrucción de infraestructura. Sí, hay que hacer notar que si bien muchos de los principales centros de datos están obviamente en Estados Unidos o en Europa,
esos tienen que estar distribuidos por todo el mundo, dada la cantidad de usuarios que hay. Y ese es precisamente el problema. Los usuarios de Medio Oriente son los que en teoría podrían estar un poquito más afectados, pero como bien dice Felipe, los servicios están hechos para ser redundantes, de manera que si un centro de datos en Qatar o en cerca del Golfo Pérsico sale del aire, otros deberían de tomar su lugar y seguir permitiendo que los servicios se mantengan. De hecho, es realmente uno de las virtudes o una de las características de diseño, no solo de los servicios, sino de Internet misma. En algún sentido, lo que estamos viendo es, por un lado, una demostración de que el diseño original de Internet, pues la verdad es que sí funcionaba, ¿no? Y que por otro lado, también los servicios han tenido que evolucionar y entienden que no podemos trabajar con una sola gran instalación centralizada. Tenemos que repartir, digamos, los datos, la carga de procesamiento por muchos lados, precisamente para que problemas como los que estamos viendo no afecten tanto, o no eh, tumben un servicio del todo para todos los usuarios. También estaba leyendo que, bueno, Reuters estaba reportando ya problemas con centros de datos de la nube en Bahrein y en Emiratos, digamos, en medio de la ola de ataques que se están presentando. Y no sé ustedes qué piensen algo con respecto a lo que antes parecía teórico, que los data centers, las telecomunicaciones y los hubs logísticos estén entrando en la ecuación bélica. O sea, ¿cómo se puede proteger todo lo que está contenido ahí? Híjole, yo creo que es una temática muy compleja y muy difícil. Es claro que hoy día la guerra ya no es nada más balazos y misiles y cañones y ese tipo de cosas. Ya la guerra informática, la ciberguerra es parte, incluso tal vez más importante para hacer daño a los enemigos o a lo que consideran enemigos algunos bandos. Y sí, evidentemente el destruir operaciones financieras, el destruir centros de datos, el destruir flujos de información, parte de los daños de infraestructura física que se están dando es el cortar y dañar cables submarinos, cables de fibra óptica submarinos para que no fluyan datos. Entonces, sí, evidentemente hoy día nuestra materia prima o gran parte del valor que tenemos como sociedad global es la información, por supuesto, y el disrumpir o interrumpir o dañar el flujo de información y de proceso de información, pues es pegarle duro al enemigo, ¿no? Es claro un objetivo militar, tal cual. Y la definición de guerra total ha cambiado mucho desde la época medieval hasta ahora. No deja de ser total, pero ciertamente abarca ámbitos que obviamente en algún momento no se podían ni prever, ¿no? Obviamente cosas como infraestructura informática, bases de datos, servicios, etcétera, etcétera. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, pues esto no quedaba contemplado, ¿no? Simplemente porque no existía. La definición de guerra total era otra. Hoy, en 2026, esa definición, por supuesto que también va a abarcar todo lo que pase en términos de información, infraestructura de comunicaciones, etcétera, etcétera. Ahora sí que, tristemente, una de las cosas que más rápidamente se adapta a las circunstancias es la guerra. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. Y bueno, de hecho, este tema en particular de la ciberguerra es uno de los puntos que traemos. Ahorita vamos para allá. Otra cosa que también está pasando, que digamos tiene dos vertientes. Una es el peligro en la cadena de suministro de microchips, porque resulta ser que, para sorpresa para sorpresa de muchos, aunque no debería ser de nadie, esta región también aporta materiales que son importantes para la fabricación de semiconductores. Yo no sabía que, por ejemplo, Qatar produce un tercio del suministro de helio mundial. Helio, el gas helio, ¿okay? Que se utiliza para los procesos de fabricación de chips. Y el bromo también es un químico importante, es un elemento importante, y resulta ser que provienen de Israel y Jordania. ¿Okay? Y por supuesto que hay almacenes, por supuesto que hay inventario de estos materiales, pero se acaba, eventualmente se va a acabar. Y estos lugares donde se produce, pues ahorita por el momento están fuera del aire, probablemente no estén produciendo nada o estén en riesgo. Así que
Probablemente no se vaya a ver en un mes o dos, pero a la larga, a mediano o a largo plazo, seguramente va a haber un efecto aquí también. Ahora bien, Laura, también aquí me parece bien importante pensar que el helio no es este detalle menor, como ya nos lo explica Ángel Buendía, porque se usa en semiconductores, en resonancias magnéticas, en aplicaciones aeroespaciales. O sea, es un buen ejemplo de cómo la guerra impacta la tecnología que a veces es poco visible. Sí, Sí, por supuesto. sí, no se utiliza para globos nada más, ¿no? Ajá, tiene una utilidad y hay una necesidad de todos esos materiales que, como bien dices, es invisible. Ajá, solamente los especialistas o solamente la gente que está en la industria tiene la visión completa de qué tan valioso, qué tan importantes son ese tipo de cosas. Pero es un problema como el que estamos viendo, donde se interrumpe, ajá, ahora sí que brillan por su ausencia estos materiales. En ese sentido es la palabra como clave de lo que acaba de decir Ángel Buendía, justamente es visión completa. Cuando nosotros pensamos de frente a las noticias que por supuesto cubren pues el inmediato, ¿no? La parte humana, qué está sucediendo, quién contesta, quién se acredita, quién no, quién. Lo que pensamos también, y eso es mucho de los programas que han dedicado en los grandes noticieros, bueno, es que las producciones y nosotros podríamos pensar, ¿es petróleo lo que se están peleando? ¿O qué tipo de territorios se están peleando? Bueno, como los de a pie. Eso es parte de algo normal. Bueno, es que entonces, ¿qué están peleando? Al final estamos hablando de producción de materiales importantísimos. Es decir, son este tipo de elementos que también económicamente representan una cadena de valor extra. Y que ahí están. Justamente, si bien la broma es el helio no se utiliza nada más para hacer globos, la visión completa, en el caso de la tecnología, que es nuestro día a día, es muchísimo más grande e impactante. Y yo no puedo dejar pasar algo, ustedes me permiten. Decía Ángel Buendía en la parte del análisis de conjunto respecto a lo que reflexionaban Felipe Barús y las comunicaciones. Y el ejemplo que ponías, Ángel Buendía, es también muy importante, siguiendo la lógica de lo que reportaba Natalia Luna, que también ha leído. Bueno, sí, sí, en la Segunda Guerra Mundial, pues no se iba a atacar. Sin embargo, recordemos que en todas las guerras, algo que siempre se ha visto atacado justamente es la comunicación. ¿Por qué? Precisamente porque la falla en comunicación reporta una serie de expectativas o de especulaciones que el resto del mundo, aun cuando estamos hoy muy comunicados, estamos viendo qué tan frágil puede ser la comunicación humana cuando estamos hablando de tecnologías. Por favor, continuamos con la información y el análisis, Felipe Barús. Pues otro aspecto muy importante que está siendo afectado por la guerra en el mundo de la tecnología es la volatilidad financiera o bursátil en las grandes empresas tecnológicas del mundo, dada estas disrupciones en las cadenas logísticas de semiconductores, de chips, de helio y de otras tantas cosas, la destrucción de infraestructura como centros de datos, cables de fibra óptica, etcétera, les está pegando en la bolsa. Es decir, suben de valor sus productos, hay escasez de productos, no se mueven sus productos y por ende en las bolsas del mundo caen, le pega. Ya desde que empezó la guerra ahí en Medio Oriente, se han reportado más de 200 mil millones de dólares en pérdida, en valor acumulado o valor sumado de grandes gigantes en la tecnología, entre ellos Samsung, por ejemplo, por el daño en las plantas de producción de chips y de memorias. Este es un aspecto importante. Así que si empiezan a subir los precios de las televisiones, de los refrigeradores, de los automóviles, de los teléfonos, etcétera, pues ya saben de dónde viene el problema. Esa es una afectación tecnológica de la guerra directita. La vamos a ver todos pronto. Y precisamente, ahora sí, eh, aceleración de la ciberguerra global. ¿Ok? Eso es lo que estamos viendo. Porque sí, como dice Felipe, una guerra hoy en día ya no se trata nada más de balas. Se trata de aplicaciones maliciosas, de malware, se trata de bases de datos corruptas, de servicios que no están disponibles. Y estamos hablando de una amplia gama de cosas, desde telecomunicaciones, infraestructura crítica. Ajá, estamos hablando de plantas de generación de energía, ajá, bancos, todo eso
ya es parte del escenario de una guerra y esta vez, pues tristemente, no es la excepción. Ajá, en muchos países esto se está dando. Aquí vale la pena mencionar que puedo hablar por experiencia propia. Como muchos saben, parte de lo que hacemos como empresa nosotros es ofrecer servicios y aplicaciones que operan en la nube, en Internet como tal, y hemos visto en fechas recientes, en las últimas 3, 4, 5, 6 semanas, un incremento muy importante en los ataques o intentos de ataque a la infraestructura que provienen del Medio Oriente. Intentos de hackeo, intentos de crear denial of service, que es interrumpir las comunicaciones por medio de la saturación de las redes, el intento de meter virus, de atacar bases de datos, y todo esto en automático implica que se tienen que dedicar altas cantidades de recursos, tanto de firewalls como de protecciones, como de servidores que se dedican a defender el resto de la infraestructura para cuidar que no se metan hasta la cocina y causen daño. Entonces, este incremento se está viendo ahí derechito en quienes nos dedicamos a ofrecer servicios en la nube, ¿no? Estamos viendo esos ataques y pues hay que protegerse de alguna manera. Claro, lo cual podría también de repente responder ante la duda, no sé si nuestras audiencias estén pensando esto en qué tanto puede impactarnos estando tan lejos, pero en un mundo hiperconectado y global, un conflicto de esta magnitud, ¿no? Que está sucediendo, pero sí, con nuestro vecino, Estados Unidos, y posteriormente con Israel e Irán y entre otros países afectados. Claro, claro, sí, es impresionante. En este mundo, en la ciberguerra no hay fronteras, ¿no? Así de fácil. Exactamente. No hay, ajá. Digo que sí, el escenario físico puede ser en Medio Oriente, a 2 continentes de distancia, ¿no? Pero así como Internet acerca las cosas para muchas situaciones para bien, también la guerra literalmente se está llevando a cabo al lado de nosotros, Y ajá, de manera imperceptible. cuando dicen no hay fronteras, pienso en otro de los siguientes puntos que tiene que ver con la inteligencia artificial. Sí, cierto, la inteligencia artificial está viendo tal vez su primera prueba real en un ambiente bélico, tristemente, pero en un ambiente bélico, justamente con el asesinato del ayatolá en Irán hace unas cuantas semanas. Se esparcieron noticias o notas, yo no sé si son ciertas, no tengo forma de constatarlo, por supuesto, pero se hablaba de que Estados Unidos tenía hackeadas las cámaras de tráfico y de tránsito en toda la ciudad de Teherán, y con eso sabían dónde estaban pues, los personajes importantes en este asunto. Si eso es cierto, pues ahí estamos viendo el asunto de la IA, el hackeo de materiales, el proceso de alto volumen de información, el que las máquinas están diciendo fulanito está aquí, haz tal cosa, etcétera, etcétera. Y pues bueno, es un campo de prueba y de optimización de todos estos recursos de inteligencia artificial fenomenal, tristemente fenomenal, cabe decirlo, ¿no? Y es que ahí a mí me gustaría preguntarles, porque, a ver, hemos visto cómo este tipo de tecnologías se vuelven de doble uso, o sea, sirven tanto para empresas como para defensa, para uso militar, y eso está también empujando una inversión en defensa tecnológica y nos podría incluso reabrir preguntas sobre hasta dónde deberían de involucrarse las grandes empresas de inteligencia artificial y las nubes en conflictos bélicos, o sea, plantearla como un debate más allá de como una afirmación cerrada, Felipe. De hecho, aquí hay una nota muy curiosa. Precisamente la empresa Anthropic, que son los dueños de una IA Cloud, se pelearon, entre comillas, con el gobierno de Estados Unidos porque dentro de sus reglas y términos y condiciones de uso de su producto, de su inteligencia artificial, está el no utilizarla para fines bélicos y fines militares. Y resulta que la milicia americana o el ejército americano los quería meter forzosamente a fines militares. Ahora, yo me pregunto si esto nada más es retórica de cuento o realmente tienen ese propósito y esa misión y ese objetivo, ¿no? De no meterse a fines militares. A fin de cuentas es negocio y hay mucho dinero detrás de esto. Entonces, el estar fuera de la jugada también implica que estas empresas ya perdieron, no van a quedar pues totalmente relegadas a ser de ciudadanos de segunda o de tercera o de cuarta en el mundo de la IA, que pues podemos decir que es lo de hoy. Sí, admitidamente plantea un montón de preguntas. Por otro lado, también creo que sería interesante preguntar, si eres una compañía que va a hacer tratos con el Pentágono, ¿en qué momento no te pasó por la cabeza que probablemente algo así iba a suceder, ¿no? Vamos, la pregunta no es si iba a suceder o no, sino cuándo iba a suceder.
Pero, pues sí, efectivamente, Anthropic tiene ahorita un pleito considerable con el Pentágono y va a ser interesante ver qué pasa. No creo que lleve las de ganar, sobre todo porque las señores de OpenAI, en un caso de oportunismo, como se ha visto en pocas ocasiones, ya levantaron la mano y dijeron, no se preocupen, nosotros no tenemos tantos escrúpulos para eso, con mucho gusto les ayudamos. Así Claro. que Para eso ya existe Anduril, entre muchos otros que además retoman del nombre del Señor de los Anillos, lo cual me parece muy loco y podría dar para otro programa, pero, ajá, que precisamente están dedicadas a eso. así es. Así que vamos a tener eh, muchas discusiones al respecto, ¿ok? Porque ciertamente había habido elementos de Internet o de la cultura digital que a lo mejor no permitían una intervención tan directa en temas militares, ¿no? Los medios sociales, algunas otras cosas. Pero esto no, esto sí tiene un efecto, tiene una aplicación directa. Ajá. Hay que recordar que la inteligencia artificial básicamente lo que hace es detectar patrones y tendencias. ¿Ok? Y eso, para un ejército, para una guerra, tiene una utilidad muy grande, tiene una utilidad enorme. Y supongo que es algo que no iban a dejar pasar, ¿no? De nuevo, la pregunta no es si iba a pasar, sino cuándo iba a pasar. Y la respuesta es ayer. Pues creo que nos queda poquito tiempo. A lo mejor vale la pena hacer una síntesis de estos puntos y de los otros que afectan. Yo creo que sería interesante, no sé qué opinen, pero es claro que, por ejemplo, en Medio Oriente el petróleo es rey Ujú. todavía y esto afecta directamente a la energía, generación de energía y producción de gasolinas, de combustibles, etcétera, etcétera. Y esto a fin de cuentas se resume y se traduce en dinero, en costos. El incremento de costos, por ende el incremento de hardware, el transporte de personal y los costos en general. Al haber estos incrementos o esta interrupción total de producción de productos, de componentes, etcétera, también nos lleva a que hay escasez de todos estos materiales en diferentes partes del mundo. Y después, ¿qué pasa? Cuando toda esta infraestructura se destruye y quien trabajaba ahí y se salva de toda la problemática que está ahí, se tiene que desplazar a otro lugar. Entonces, el movimiento de talento o la pérdida de talento o de ingenieros, de gente que está trabajando en todos estos productos, en todas estas tecnologías, también se ha afectado. Hay una pérdida importante de talento humano y de capacidad humana en la industria tecnológica a nivel mundial. Hay algo que se llama ahora el Defense Tech o la tecnología para defensa. Esto tiene un impulso fenomenal con la guerra. Evidentemente, todo lo que estamos hablando, si nos sorprende en nuestras manos y en nuestras computadoras caseras, no les quiero platicar lo que están haciendo a nivel militar y a nivel sistemas de ataque y sistemas de defensa, etcétera. Se habla de que en Israel el famoso domo de hierro o la cúpula de hierro ya fue rota, ya no es tan eficiente como solía ser, y todo porque se están utilizando misiles hipersónicos, se están utilizando sistemas de defensa láser para destruir otros misiles, o sea, ya no es un misil que cuesta muchos miles o millones de dólares, sino ahora son disparos de rayos láser que destruyen otros misiles. Es decir, la tecnología está cambiando totalmente y por ende el esquema de la guerra y de cómo se desenvuelven las economías y todo lo que estamos hablando, la gente, la logística, la infraestructura, ha cambiado totalmente. Así que es otra afectación de todo lo que está sucediendo allá en Medio Oriente. Pues ya nos estamos despidiendo, Lau. Nos estamos despidiendo y quizá por lo menos por mi parte, en lo personal, me quedo pensando en toda esta reflexión de información con respecto a la experiencia de la tecnología que estamos teniendo, que estamos viviendo de frente a esta guerra. Efectivamente, como bien decía Ángel Buendía, no importa que esté a dos continentes, no importa, está presente en nuestras vidas de una u otra manera, pero esperemos que esto no sea la fuga de nuestra esperanza. Finalmente, los seres humanos tendemos a ir siempre de un extremo al otro y esta guerra se cantó mucho tristemente. ¿Cuál sería una tercera guerra mundial? ¿Qué podría ser? ¿Qué si el agua? ¿Qué si qué elementos iban? El elemento parece ser la tecnología. Así que esperemos que dentro de toda esta inmensa información también todavía podamos guardar el hecho de esperar que se acomoden las cosas lo mejor posible
dentro de uno de los peores escenarios que estamos viviendo en la actualidad. Natalia Luna. Que así sea, Laura, y también que abone a la reflexión de que en tiempos de guerra, pues la tecnología revela su mayor paradoja, puede conectar al mundo, pero también puede mostrar con crudeza lo frágil que es. Muchísimas gracias, Felipe Barús, por estas reflexiones. Un gusto compartir todo esto con ustedes. Nos vemos en la próxima. Gracias, Ángel, buen día. Gracias, Natalia, Laura, Felipe. Nos escuchamos la próxima semana. Pues sí, aquí estaremos y agradecemos a todo el equipo que hace posible esta transmisión, a Eric Morales en los teléfonos, a Juan Pablo Huerta en el servicio social, Ramiro Romero en la ingeniería, Alma Lilia Martínez en la asistencia y musicalización, una producción de Mario Ledesma. Interfase. Nos escuchamos el próximo programa en Interfase. Conecta tu mundo.